No sé ni cómo empezar porque todavía tengo la sensación en el pecho, como si me hubieran abierto por dentro hace apenas un minuto. Pero voy a contártelo tal cual, sin suavizar nada, porque necesito soltarlo antes de que me reviente la cabeza. Todo empezó esta tarde, a las 7:00, cuando abrí la puerta de casa y me encontré a mi marido, Sergio, en mitad del salón, quieto, como si alguien lo hubiese colocado allí a propósito. Ni abría la boca ni hacía ningún gesto, solo estaba plantado frente a la ventana, con la chaqueta puesta todavía y la mirada perdida. Y te juro que en ese segundo pensé que había pasado algo horrible fuera, un accidente, una desgracia, algo que justificara esa forma tan rara de quedarse clavado. Pero cuando di 2 pasos y dije su nombre, no reaccionó. Ni un parpadeo. Ahí fue cuando se me empezó a acelerar todo, porque la casa estaba en silencio, demasiado silencio, ese que te pone los pelos de punta aunque no sepas por qué. Me acerqué más despacio de lo normal, como si fuera él quien estuviera asustado y no yo. Cuando por fin giró la cabeza, noté que algo no encajaba, que su cara no era la de siempre, que no estaba enfadado ni triste ni cansado, estaba como desconectado. Y eso, en él, es rarísimo. Lo conozco desde hace 12 años, y en 12 años jamás lo había visto así. ¿Qué ha pasado?, le pregunté sin atreverme a tocarlo. Y él, en vez de responder, dio un paso atrás, como si mi voz lo hubiese empujado sin querer. Entonces supe que la cosa iba en serio. No una tontería de trabajo, no un mal día, no una discusión con su madre, sino algo que no entendía y que me estaba sacudiendo incluso antes de saberlo. De pronto, empezó a caminar hacia la cocina sin decir nada, sin mirarme siquiera, como si yo fuese una desconocida que se había colado en su casa. Me quedé allí, a medio metro del sofá, sintiendo una mezcla de frío y de nervios que me subía por los brazos. Lo seguí porque no podía quedarme quieta, porque no soportaba ese silencio, porque necesitaba saber qué carajo estaba ocurriendo. Y cuando entré, lo vi apoyado en la encimera, respirando hondo como si estuviera a punto de desmayarse. Sergio, dime algo, por favor, le insistí. Y ahí fue cuando levantó la mano, pero no para tocarme, sino para pedirme que no me acercara. Esa fue la primera punzada seria en el estómago. Esa mano en alto, como si yo fuese el problema. Yo me quedé helada. No entendía nada. Él siempre había sido de abrazar, de tocar, de buscarme cuando estaba mal. Que me rechazara así me encendió todas las alarmas. Le dije que me estaba asustando, que no podía quedarse en silencio. Y entonces habló. No mucho, no claro, no suficiente. Solo dijo, he visto algo que no tendría que haber visto. Así. Sin contexto. Sin mirar. Como si estuviera hablando con la pared. Yo tragué saliva porque, a ver, ¿qué significa eso exactamente? No sabía si se refería a mí, a él, a otra persona, a algo grave, a algo irreversible. Mi cabeza empezó a disparar posibilidades a lo loco, todas feas, todas urgentes. Intenté preguntarle qué había visto, pero cada vez que abría la boca él parecía desconectarse más. En un momento incluso pensé que estaba a punto de vomitar. Me dijo que necesitaba aire y salió al balcón, pero no para asomarse, sino para cerrar la puerta por dentro y quedarse allí solo. Yo lo miraba desde el otro lado del cristal y no reconocía la forma en que se sujetaba la cabeza con las 2 manos, como si estuviera sosteniendo un peso que no sabía manejar. Me quedé quieta porque no sabía si insistir iba a empeorar algo que ni siquiera entendía todavía. Ahí fue cuando mi corazón empezó a latir de esa manera tonta y acelerada que te avisa de que algo viene, algo grande, algo que no vas a poder evitar aunque grites. Y lo peor es que en ese instante exacto me di cuenta de que yo llevaba semanas con una tensión interna que había preferido ignorar. No sé explicarlo bien, pero era como si mi cuerpo supiera antes que yo que este momento iba a llegar. O al menos que algo se estaba rompiendo desde hacía tiempo.
Lo reconocía y, viendo a Sergio darse la vuelta para no mirarme, como si yo fuese el origen de su dolor. Sentí una especie de nudo en la garganta, uno de esos que no te deja tragar ni hablar ni hacértela fuerte. Lo dejé respirar. No porque quisiera, sino porque no me quedaba otra. Me quedé de pie, mirándolo a través del cristal, viendo cómo se frotaba los ojos con el dorso de la mano. De lejos parecía otra persona. Más pequeño, más frágil, más derrotado. Y lo juro, en ese momento yo todavía no sabía de qué iba todo esto, pero ya me estaba temblando la conciencia. Ya estaba empezando a recordar conversaciones que había esquivado, miradas que había evitado, momentos que había preferido no analizar. Como si mi cabeza hubiese estado guardando cosas en un cajón para que yo no me enfrentara a ellas hasta que fuese obligatorio. Cuando entró de nuevo, se quedó apoyado en la puerta del balcón sin moverse. Y ahí, sin levantar la voz ni un milímetro, me soltó: no entiendo cómo hemos llegado aquí. Esa frase me atravesó porque no tenía sentido para mí en ese instante, pero sí tenía un tono que reconocí al instante, el tono de cuando algo ya no se puede esconder. Un tono que quema aunque no revele nada todavía. ¿Aquí dónde?, pregunté, intentando mantenerme firme. Pero él no contestó. Solo se llevó la mano al pecho y respiró otra vez así, profundo, como si doliera. Fue entonces cuando entendí que, fuese lo que fuese, no tenía que ver con su trabajo, ni con su familia, ni con ningún problema que yo pudiera ayudar a resolver. Tenía que ver conmigo. Con nosotros. Con algo que él había visto y que yo llevaba tiempo temiendo que, tarde o temprano, saliera a la luz. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que iba a pasar. Y te juro que en ese momento, cuando él cerró los ojos como si no quisiera verme, me di cuenta de que mi vida tal cual la tenía montada estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Y no porque él hubiese descubierto algo, sino porque yo sabía que mi turno de hablar estaba cerca. Y no sabía si tenía el valor para hacerlo. Pero tampoco sabía si quedaba otra salida. Mientras él caminaba hacia el pasillo sin decir nada más, con ese paso lento y roto, yo me quedé quieta. Y ahí, en ese silencio espeso, empecé a entender que la historia que yo había intentado controlar durante semanas ya no era mía. Que lo que había hecho, lo que había escondido, estaba a medio centímetro de salir a la luz. Y por primera vez sentí la urgencia verdadera, la de contar mi parte, antes de que él la imaginara peor de lo que fue. Y así empezó todo. Con él alejándose y yo sabiendo que había llegado el momento que llevaba tiempo temiendo. El principio del fin. O del principio de algo totalmente distinto. No lo sé todavía. Pero esto fue el primer golpe. El que me dejó sin aire. El que abrió la puerta a todo lo demás. Cuando Sergio se encerró en nuestra habitación y escuché cómo cerraba el pestillo por dentro, me quedé en mitad del pasillo sin saber si avanzar o retroceder. Tenía las piernas tensas, como si cada paso fuese una decisión definitiva. No me atreví a llamar a la puerta porque la frase que había dicho antes, no entiendo cómo hemos llegado aquí, seguía clavada en mi cabeza y me estaba empujando hacia un sitio al que no quería volver, pero tampoco podía evitarlo. Me apoyé en la pared y sentí que la respiración me salía desordenada, como si mi cuerpo estuviera preparando la confesión antes que mi boca. Y ahí, en ese pasillo frío, entendí que no iba a poder seguir ocultando nada porque él ya había cruzado el punto en el que un marido empieza a mirar cosas que antes ignoraba. Y ese era el punto exacto donde comenzaba lo que hice. Todo empezó un martes por la tarde, hace menos de un mes. Me acuerdo porque ese día salí antes del trabajo y no tenía ganas de volver a casa tan pronto. Sergio llevaba semanas distraído con un proyecto nuevo y yo me sentía como si hubiéramos cambiado de ritmo sin hablarlo. No era una crisis, no era una pelea, simplemente nos habíamos ido desajustando sin darnos cuenta, como si cada uno girara hacia un lado distinto. Y yo, que siempre había sido la que aguantaba el tirón hasta que todo volviera a su sitio,
esta vez no tuve paciencia. Me bajé del autobús 2 paradas antes, en el centro, y entré en un bar donde solía tomar algo con compañeras. No iba buscando nada raro, solo quería un rato sin pensar, pero al final acabé en la barra, sola, mirando el hielo derritiéndose en mi copa. Y fue ahí cuando vi a Rubén. Rubén es el típico hombre que no pasa desapercibido porque tiene esa seguridad tranquila que parece que no necesita justificarse ante nadie. No es espectacular ni es de esos que imponen al entrar, pero tiene una forma de mirar que te hace sentir que te está escuchando incluso antes de que digas una palabra. Nos conocíamos de vista porque trabajaba en un local cercano y alguna vez habíamos coincidido en la terraza, pero nunca habíamos hablado más de 2 minutos seguidos. Ese día se me acercó sin prisa, como si supiera que yo no estaba allí por casualidad. ¿Puedo sentarme?, preguntó, y aunque podía haber dicho que no, asentí porque estaba cansada de oír mi propia cabeza. La conversación empezó inocente, de esas que se forman solas cuando dos personas no esperan nada del otro. Hablamos del trabajo, de los horarios, del calor, de que él acababa de terminar turno y no quería irse a casa todavía. Pero poco a poco la charla se fue quedando sin filtros, sin formalidades, como si hubiésemos saltado fases sin darnos cuenta. Me preguntó si estaba bien, así, directo, y por primera vez en semanas alguien notó que no lo estaba. Le dije que sí, que era solo cansancio, pero me miró como si supiera que mentía. No insistió, solo siguió hablando, bajando un poco la voz, y en ese gesto encontré una atención que en casa no había sentido últimamente. No culpo a Sergio por eso. A veces las cosas se enfrían sin que nadie tenga la culpa. Cuando me quise dar cuenta estábamos riéndonos de tonterías que ni recuerdo bien, pero recuerdo lo que sentí, alivio. Una especie de descanso que no venía de lo que él decía, sino de cómo lo decía. Era una sensación muy peligrosa y yo lo sabía, pero no la frené. En un momento me rozó la mano sin querer, o eso dijo, y ese roce me desajustó el cuerpo entero. No era amor, no era deseo puro, era esa mezcla incómoda de sentirte vista justo cuando más habías evitado que alguien te viera. Tendría que haberme levantado e ido a casa, pero hice lo contrario, me quedé un rato más. No pasó nada ese día. Nada físico. Nada que yo pudiera señalar y decir aquí empezó todo. Pero sí pasó algo en mi cabeza. Algo que abrió una puerta que llevaba años cerrada. Cuando llegué a casa, Sergio estaba ya dormido en el sofá con el portátil en las piernas. Me acerqué para despertarlo y darle un beso, pero me sentí extraña, como si mi boca se hubiera llenado de un peso absurdo. Al final lo desperté con un toque en el hombro y él sonrió medio dormido, sin saber que yo había llegado distinta. La segunda vez que vi a Rubén fue todavía más casual, o eso pensé. Yo llevaba varios días intentando quitarme de encima esa sensación rara, pero él apareció en la puerta del bar justo cuando yo estaba pagando el café. Me saludó con una sonrisa muy discreta y me preguntó si tenía prisa. Le dije que sí, que tenía que volver al trabajo, pero él me acompañó hasta la esquina. Ese paseo corto fue peor que toda la tarde del día anterior porque ahí ya había tensión de verdad. Una tensión que ninguno de los dos mencionó pero que estaba metida en cada gesto. Cuando me despedí, él se inclinó un poco y me dijo, «Te noto igual que el otro día». Y yo no supe qué cara poner. Ese comentario me removió más de lo que debería. Llegué al trabajo con un nudo incómodo en el pecho y me prometí no volver a coincidir con él. La promesa duró poco. Una semana después salí del trabajo llorando por una tontería laboral que me sobrepasó más de la cuenta. No soy de llorar en la calle, pero ese día llevaba semanas acumuladas y sentí que no podía más. Y justo en ese momento, como si el universo se estuviera burlando, lo vi. Rubén estaba hablando con un repartidor en la puerta de su local. Me vio la cara desde lejos y vino hacia mí sin pensarlo. No quería que me viera así, pero ya era tarde.
¿Qué ha pasado?, me dijo en voz baja. No es nada, respondí, limpiándome la cara rápido. Sí lo es. Ese sí lo es me derrumbó un poco más. Me llevó a un callejón lateral para que nadie me viera llorar, y ahí terminé contándole cosas que ni Sergio sabía. No porque no confiara en él, sino porque no quería cargarlo con mis inseguridades. Con Rubén fue diferente. Él escuchaba sin juzgar, sin corregir, sin dar consejos. Solo escuchaba. Y esa atención cálida, tan directa, tan centrada, me hizo sentir una cercanía que no buscaba, pero que me agarró por dentro. Yo estaba vulnerable y él lo notó. Me ofreció agua, me preguntó si quería caminar un rato, y acepté, sabiendo perfectamente que no debía hacerlo. El paseo duró casi una hora donde mis límites se fueron aflojando. En un momento se detuvo, me puso la mano en la espalda, y me dijo que respirara despacio. Ese gesto, tan simple, fue lo que lo cambió todo. Porque no había distancia suficiente, porque yo no estaba bien, porque él lo sabía y aún así no se apartó. Me quedé quieta, sin saber si irme o seguir ahí. Y cuando levanté la vista lo tenía muy cerca. Demasiado. Esto no deberíamos hacerlo, dije. Lo sé, respondió él, sin moverse. Y aún así ninguno se apartó. El primer beso no fue impulsivo ni torpe ni rápido. Fue un beso lento, consciente, un beso que los dos estábamos decidiendo aunque sabíamos que era un error. Cuando lo besé sentí un vértigo que venía de haber roto una línea que llevaba años protegiendo. No era pasión desenfrenada, era una mezcla peligrosa de necesidad y alivio. Algo tan íntimo como admitir que me faltaba algo que no había querido aceptar. Me aparté la primera, con la respiración desordenada, y dije, no puedo hacer esto. Estoy casada. Él asintió, pero su mirada no decía que se arrepintiera. No te estoy pidiendo nada, me respondió. Entonces deberías alejarte. No quieres que lo haga. Y tenía razón. Esa era la parte más vergonzosa. Ese día volví a casa como si llevara un secreto en los bolsillos que me pesaba al caminar. Miré a Sergio cenando frente al televisor, ajeno a todo, y sentí una culpa tan grande que casi me mareo. Pero en vez de confesar, me escondí detrás de una sonrisa y le pregunté por su día. Él habló unos minutos, pero parecía cansado, distante, como si el trabajo lo estuviera agotando más de lo normal. Y esa distancia, que antes me habría parecido normal, ahora me dolió más, porque yo sabía lo que había hecho. El asunto con Rubén no terminó ahí. Siguió durante las siguientes 3 semanas, en mensajes esporádicos, en encuentros breves, en roces que iban cargándose de una electricidad que nos hacía ignorar el sentido común. Nunca planificamos nada, pero siempre encontrábamos la forma de acercarnos. No fue una aventura clásica, no hubo hoteles ni mentiras elaboradas ni excusas inventadas. Fue algo más caótico y más improvisado, algo que se fue calentando sin que ninguno de los dos se atreviera a frenarlo. Cada vez que decía que era la última, era la siguiente la que se convertía en la última. Y así hasta perder el control. La primera vez que estuvimos juntos de verdad fue un viernes por la tarde, cuando yo salí antes y él estaba cerrando su local. No voy a contarte detalles que no vienen al caso, pero sí te diré que no fue algo salvaje ni urgente, sino algo pausado y consciente, como si ambos necesitáramos confirmar que lo que estaba pasando era real. Cuando terminé de vestirme tenía el corazón acelerado y una sensación de realidad distinta. No era felicidad. No era amor. Era el peso de una elección que ya no podía deshacerse. Salí del local sabiendo que mi vida había cambiado. Y que tarde o temprano Sergio lo notaría. No sabía cómo, pero sabía que ocurriría. Y hoy, viendo su cara en el salón, supe que ese momento había llegado. Cuando Sergio salió finalmente de la habitación,
Pasaron casi 20 minutos en los que yo me quedé sentada en el borde del sofá sin mover un solo músculo, incapaz de decidir si debía mirarlo a los ojos o si era mejor quedarme en silencio hasta que él hablara. Apareció en el pasillo con la cara tensa, los hombros rígidos y las manos metidas en los bolsillos como si quisiera enterrarlas ahí y no volver a sacarlas. No caminó hacia mí de inmediato, se quedó apoyado en el marco de la puerta, con una expresión tan grave que me dio un vuelco el estómago. Yo no sabía si preguntar, si levantarme, si disculparme sin que me hubiera acusado de nada todavía. Él respiró de una forma que reconocí, esa forma que tiene cuando está a punto de decir algo que le cuesta demasiado. Y entonces lo dijo: sé que no estabas donde dijiste. Y sé con quién estabas. No gritó, no tembló la voz, no buscó dramatismos. Lo dijo como si estuviera dando un parte médico, con un cansancio que no había escuchado nunca en él. Yo sentí que el aire se me quedaba corto. No reaccioné porque no sabía por dónde agarrar esa frase. ¿Qué has visto?, pregunté con un hilo de voz que apenas salió. Él no contestó enseguida. Bajó la mirada al suelo, como si estuviera eligiendo cómo explicarlo sin destrozarse más de lo que ya estaba. Finalmente levantó la vista y me sostuvo la mirada de una forma que me atravesó. Hoy salí del trabajo antes. No te lo dije porque quería darme una sorpresa tonta y pasar la tarde contigo. Cuando llegué al centro te vi. No estabas sola. Estabas con él. Y ahí tuve que agarrar el borde del sofá porque me dieron ganas de sentarme más hondo, como si el cuerpo quisiera hacerse pequeño. No había forma de fingir que no entendía. Me quedé quieta, intentando procesar cómo había podido ocurrir justo ese día. Él continuó hablando sin darme tiempo a preparar nada. No te estoy diciendo que te vi besándolo porque no lo vi. No te vi tocándolo ni abrazándolo. Pero sí vi algo que no sabía que eras capaz de mostrarle a nadie más. Te vi caminar con él como si no existiera nada alrededor. Te vi sonriéndole de una manera que pensé que ya no sabías usar conmigo. Ese último detalle lo soltó con una tristeza que me dolió más que si hubiera gritado. Yo quería decirle que no era así, que la sonrisa no significaba lo que él pensaba, pero sabía que sonaba a excusa vacía. Y lo peor es que él tampoco esperaba una negación. Estaba tan seguro de lo que había visto que yo apenas podía sostenerle la mirada. Me levanté despacio porque no podía quedarme sentada mientras él me desarmaba así, pero cuando di un paso hacia él levantó la mano y retrocedió. Ese gesto me cortó la respiración, porque nunca me había frenado así. No vengas. No ahora, dijo, sin subir el tono pero con una firmeza que me clavó en el sitio. Déjame explicarte, solté casi sin voz. No quiero una historia tranquila. Quiero la verdad. Y quiero escucharla sin que intentes maquillar nada. La verdad, tal cual la tengas en la cabeza. Porque lo de hoy no fue un malentendido. No voy a creerme eso. Yo sabía que no había espacio para inventar una versión suave. Y aún así, no podía empezar. No me salían las palabras. Él se pasó una mano por la cara frustrado. ¿Cuánto tiempo, Laura?, preguntó sin rodeos. Escuchar mi nombre dicho así me estremeció. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No pude contestar inmediatamente. Sentí como mi garganta se cerraba y como mis manos empezaban a sudar. Él esperó unos segundos y añadió: si no dices nada, lo voy a interpretar como que es peor de lo que pienso. No es peor, dije en un susurro, pero él negó con la cabeza. Entonces dilo. Me apoyé en el respaldo del sofá porque las piernas me empezaron a temblar. 1 mes, dije al fin. Sergio cerró los ojos, pero no por sorpresa. Más bien como quien confirma una sospecha que llevaba tiempo intentando evitar. 1 mes, repitió, no como pregunta sino como una forma de asimilarlo. Caminó hacia la mesa, se apoyó con ambas manos en ella y bajó la cabeza.
Yo no sabía si acercarme o si dejarlo respirar. Al final decidí no moverme. Y ahí, en ese silencio que se extendió demasiado, él añadió, ¿es la primera vez que me haces esto, o es la primera vez que me entero? Ese tipo de pregunta no tiene una respuesta suave. La primera vez, dije, y aunque era la verdad, su cara no mostró ningún alivio. Al contrario. Parecía que ese dato no hacía la menor diferencia. De repente, Sergio empezó a caminar por el salón sin rumbo, como si necesitara agotar su cuerpo antes de que su mente lo aplastara. Yo no soy perfecto, dijo, hablando más para sí mismo que para mí. He tenido temporadas en las que estaba demasiado metido en mi trabajo, demasiado metido en mis cosas. Y aún así nunca pensé que llegaríamos a esto. Nunca pensé que tú serías la que cruzaría esa línea. Se detuvo en seco y me miró. ¿Por qué con él? No sabía contestar. No existía una razón que sonara lógica ni justa. Me quedé en silencio demasiado tiempo, y él dio la vuelta para no verme. ¿Te gusta él? ¿Te hace sentir algo que yo no te hago sentir? Esa pregunta me dejó clavada. No porque la respuesta fuera fácil, sino porque ninguna versión iba a hacerle bien. Me obligué a hablar, no estaba buscando a nadie. No estaba intentando reemplazarte. Sucedió en un momento en que yo me sentía lejos. Nada más. Sergio se dio la vuelta tan rápido que casi me sobresalté. Estabas lejos porque no dijiste nada. Yo no sabía que estabas así. No sabía que necesitabas algo, ¿cómo se supone que voy a saberlo si tú no hablas? Sus palabras no eran violentas, eran desesperadas. Yo pensaba que estabas bien, que simplemente estabas en una etapa rara, pero nunca imaginé que estabas tan desconectada de mí como para irte con otro. Cuando dijo irte con otro, esa frase me cayó como un golpe. No me he ido, respondí, aunque sabía que sonaba débil. Te fuiste en cuanto escogiste compartir algo conmigo con otra persona, dijo él, sin alzar la voz. El cuerpo es lo de menos. Lo que vi hoy fue peor que un beso. Fue intimidad. Fue una versión tuya que yo pensé que seguía siendo mía. Yo no pude evitar llorar. No de pena por mí, sino por la forma en que él estaba hablando, con una calma tan rota que dolía escucharlo. Sergio nunca había sido de montar escándalos ni de exagerar. Y eso hacía que cada frase pesara más. ¿Dormiste con él?, preguntó entonces. La pregunta era inevitable. No podía esquivarla. Sí, dije, sin intentar suavizarlo ni justificarlo. Él cerró los ojos y apoyó la mano en la mesa como si necesitara sostenerse. No hizo una pregunta inmediata, lo que me hizo saber que ya se lo imaginaba desde antes de preguntarlo. Después de un silencio largo, se sentó en una silla mirando al suelo. Yo me acerqué un poco, no demasiado, porque no quería invadirle el espacio. Él habló sin levantar la vista. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezó? ¿Por qué no viniste a mí antes de cruzar esa línea? Quise decirle que tenía miedo, que no sabía cómo expresarle lo desconectada que me sentía, que tampoco sabía que las cosas se irían acumulando hasta romperme. Pero sonaba todo tan pobre que ni siquiera me atrevía a pronunciarlo. No sabía cómo hablarlo, dije, sabiendo lo insuficiente que era. ¿Y si sabías cómo besarlo? Fue la primera frase verdaderamente dura que me lanzó. No gritó, pero la intención estaba ahí, clara, sin rodeos. No pude responder. Me quedé mirando mis propias manos, sintiendo que tenía el pulso acelerado. Él continuó, esta vez con una voz más baja. Yo te he querido incluso en días en los que tú no te querías ni a ti misma. Y aún así me quedé, sin pedir nada a cambio. Solo necesitaba saber que seguíamos siendo nosotros. Y ahora me doy cuenta de que tú llevabas semanas siendo otra persona y yo no tenía ni idea.
Sergio se levantó de golpe y caminó hacia la puerta como si necesitara escapar del aire de la casa. Voy a salir. Necesito pensar. No puedo quedarme aquí escuchando mi cabeza repetir lo que vi hoy. Yo me acerqué un paso sin pensarlo. Sergio, por favor, no te vayas así. Él se detuvo en seco, sin girarse. No estoy huyendo. Estoy intentando no romper nada más. Y abrió la puerta. Justo antes de salir, se giró lo suficiente para mirarme de perfil. No quiero que me sigas. Y no quiero que inventes una versión bonita para cuando vuelva. Si vamos a hablar, será con todo encima de la mesa. Todo. Cerró la puerta con un golpe seco, pero no violento. Más bien definitivo. Cuando me quedé sola en el salón, con la luz tenue y el aire frío, supe que el verdadero descubrimiento no había sido el viéndome con Rubén. El verdadero descubrimiento era que Sergio había dejado de sentirse a salvo conmigo. Y eso era mucho peor que cualquier otra cosa. Cuando Sergio volvió a casa eran casi las 11 de la noche y yo llevaba más de una hora sentada en la mesa del comedor sin moverme, sin tocar el vaso de agua que había puesto delante solo para no sentir las manos tan vacías. Escuché la llave entrar en la cerradura y me quedé rígida, incapaz de adivinar si venía más calmado o si ese rato fuera había servido para encenderle todavía más la rabia. Entró despacio, sin hacer ruido, y dejó las llaves sobre la consola del recibidor con una precisión milimétrica, como si cualquier golpe pudiera desencadenar algo que él no quería enfrentar. No me miró al cruzar el pasillo, pero sí noté que respiraba de una forma muy distinta a cuando se había ido. No era calma, pero tampoco era ese temblor interior que había visto antes. Era otra cosa. Una mezcla incómoda entre dolor contenido y determinación. Se acercó a la mesa, arrastró una silla y se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta. Apoyó los codos sobre la mesa y juntó las manos, como si necesitara mantenerlas ocupadas para no perder el control. Habla, dijo, sin adornos, sin rodeos, sin suavidad. Yo asentí, pero tardé unos segundos en encontrar aire suficiente para empezar. No sé por dónde quieres que empiece, dije. Él me miró con unos ojos tan directos que me tensé entera. Por el principio. No por el que te conviene. Por el verdadero. Me pasé una mano por la cara porque sentía que todo lo que dijera iba a sonar a excusa, pero sabía que no había forma de saltarme ese momento. No fue algo que estuviera buscando. No fue un plan ni una intención. Yo estaba desconectada. Me sentía distante de ti, aunque estuviéramos bien. No sabía cómo explicarlo sin sonar injusta. Sergio bajó la mirada de un modo breve, casi imperceptible, y luego volvió a fijarla en mí. La distancia no se arregla con un amante, dijo, sin elevar la voz pero dejando claro que lo que había hecho le parecía incomprensible. La distancia se habla. La distancia se enfrenta. No se rellena con un desconocido. Sentí como me ardía la cara de vergüenza y de culpa. No lo vi así en ese momento, respondí con la voz temblando. Lo vi como una forma de escapar de algo que no sabía nombrar. Lo vi como un descanso, aunque suene terrible decirlo. Y no fui consciente del daño real hasta que ya estaba metida. Él golpeó la mesa con la mano abierta, no fuerte, pero suficiente para que yo diera un respingo. ¿Y pensaste en mí en algún momento, en lo que esto significaría? Porque para llegar a ese punto no se te cruzó la idea de que estabas tirando por la borda algo que yo creía que era sólido. Lo pensé, dije, y la voz se me rompió. Lo pensé muchas veces. Pero me autojustifiqué. Me dije que era temporal, que no estaba cambiando lo que sentía por ti. Que podía manejarlo y que no iba a influir en nuestra vida. Sergio soltó una risa corta, amarga, que nunca le había oído antes. Manejarlo. Qué palabra tan absurda para algo así. Como si fuera un horario, un proyecto,
un hobby, ¿te escuchas? Lo sé, respondí casi suplicando. Sé que suena horrible. Sé que lo que hice no tiene sentido visto desde fuera. Pero yo no estaba bien. Estaba perdida y me dejé llevar por alguien que me ofreció atención en el momento en que más vulnerable estaba. Sergio golpeó la mesa otra vez, esta vez más fuerte. ¿Y yo qué? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con saber que un tío cualquiera pudo darte algo que tú decidiste no pedirme a mí? Es que no quería cargar sobre ti lo que yo misma no sabía manejar, dije, sintiendo que cada palabra era una cuerda que se me enredaba más en la garganta. Pensé que era mejor resolverlo sola. Pensé que era pasajero. Y me equivoqué en todo. Sergio me miró tan fijamente que tuve que bajar la vista un momento para no romperme más. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó. Que no tuvo que besarte ni acostarse contigo para quitarme mi sitio. Me lo quitaste tú. Tú lo colocaste ahí. Tú lo dejaste entrar. Yo inhalé profundo, intentando no llorar otra vez. No estoy enamorada de él. No es un sustituto. No quiero una vida con él. Lo que pasó no fue amor. No fue un proyecto. Fue un error enorme. No fue un error, me cortó Sergio. Fue una decisión. Y la repetiste varias veces. Eso no lo convierte en error. Lo convierte en voluntad. Esa frase me dolió como si él la hubiera pensado durante horas antes de decirla. Sergio, por favor, él levantó la mano para que me callara. Quiero que me digas todo. Y cuando digo todo, me refiero a si hubo planes, si hubo mensajes, si hubo algo más que los encuentros que ya me confesaste. Quiero saber si hablamos de algo puntual o si construiste algo con él a mis espaldas. Sacudí la cabeza rápido, porque esa idea me asfixiaba. No construí nada con él. No había planes. No hablábamos de futuro. No hablábamos de nosotros. Solo eran momentos aislados. No había una relación. Él frunció el ceño, como si quisiera desmenuzar mis palabras para encontrar algo oculto. ¿Y por qué parecía una relación desde fuera?, preguntó con un tono dolorido pero firme. Hoy te vi caminar con él como si tuvieras confianza, como si hubiera intimidad, como si supieras perfectamente dónde poner los pies a su lado. No se veía improvisado. Tragué saliva porque esa parte era verdad. Esa cercanía era real. No lo planeé. Simplemente pasó. Y me acomodé a esa atención. Pero no había un proyecto con él. Nunca hablé con él de dejarte. Nunca pensé en una doble vida. Sergio apoyó la frente en la mano un instante, claramente saturado. ¿Dormiste con él más de una vez? Yo no quería decirlo, pero no había forma de suavizarlo. Sí. Él apretó los labios hasta dejarlos blancos. ¿Cuántas? 4, respondí sin rodeos, porque mentir en ese punto ya no tenía sentido. Sergio cerró los ojos un segundo largo, inhaló hondo y exhaló por la nariz como si estuviera controlándose para no romper algo. 4 veces. 4 oportunidades para parar. 4 veces decidiendo no volver a casa de verdad. Me quedé quieta, sin nada más que añadir. Él continuó, dime si él sabe que estás casada. Sí, lo sabe desde el principio. Sergio soltó otra risa amarga. Perfecto. Así que tampoco tuvo problema en convertirse en parte de esta mierda. La responsabilidad es mía, no suya, dije, aunque sabía que él no iba a aceptar esa frase como suficiente. Él no me obligó. Yo lo permití. Sergio me miró con un dolor tan evidente que me dieron ganas de salir corriendo. No te obligó, claro. Pero no se apartó. No te dijo que volvieras a casa. No te dejó irte cuando podía haberlo hecho. Hizo una pausa larga.
pero lo que peor llevo no es él. Es que tú te alejaste de mí sin que yo pudiera hacer nada. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en la mesa y hablé con toda la sinceridad que tenía. No me alejé porque dejara de quererte. Me alejé porque empecé a sentirme pequeña, desbordada, desconectada de mí misma. Pensé que tú tenías demasiadas cosas encima como para meter mis inseguridades las tuyas. Sergio chasqueó la lengua con molestia. No eres mi hija. Eres mi mujer. Si estabas mal, lo normal habría sido decírmelo. No buscar un refugio que nunca debió existir. Lo sé, dije, con el pecho ardiendo de vergüenza. Y sé que ese refugio no tuvo sentido. Pero en ese momento no lo pensé así. Me sentí débil y confundida y me agarré a algo que me hizo sentir escuchada. No estoy justificándome. Solo te estoy diciendo lo que pasó en mi cabeza. Sergio se incorporó, se quitó la chaqueta con fuerza contenida y la dejó caer en la silla. ¿Sientes algo por él? No lo que sientes por mí. Algo. Lo mínimo. No, respondí sin dudar. No siento nada por el que tenga peso o profundidad. Lo que hubo no tenía raíz. Él me miró largo rato, sin decir nada. Entonces explícame por qué arriesgaste lo único que siempre dijiste que te importaba. Explícame por qué me quitaste la confianza sin pensarlo 2 veces. Me mordí el labio intentando no romperme otra vez. Porque estaba rota yo. No porque estuviera rota nuestra relación. Sergio se pasó ambas manos por el pelo, desesperado. Pero ahora sí está rota. Y no sé cómo arreglarla sin perderme. Estoy aquí, dije. Y quiero enfrentar todo esto. Quiero reparar lo que se pueda reparar. Él negó con la cabeza lentamente. No quiero promesas de reparar nada esta noche. No quiero palabras grandes. Quiero hechos. Y de momento, lo único que tengo son 4 encuentros que no sé cómo meter en mi cabeza sin que me duela. Si quieres que deje mi trabajo para no verlo más, lo hago, dije casi sin respirar. No quiero que tomes decisiones impulsivas para parecer arrepentida, respondió con dureza controlada. Quiero entender si lo que destruiste puede reconstruirse o si lo que estás haciendo es solo miedo a perder comodidad. Estoy aquí porque quiero estar contigo, no por comodidad, dije, mirándolo fijo. Él suspiró largo, como si le pesara el cuerpo entero. Mañana vamos a seguir hablando. Pero hoy necesito dormir en otra habitación. Si te quedas llorando en el salón, no voy a salir a consolarte. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo. Y así terminó la confrontación, él caminando hacia la habitación de invitados sin mirar atrás, y yo quedándome sentada frente a la mesa con la sensación de que el suelo estaba a punto de abrirse bajo mis pies. A la mañana siguiente, Sergio no salió de la habitación de invitados hasta casi mediodía. Yo llevaba despierta desde las 7, moviéndome por la casa sin hacer ruido, como si todo lo que tocara fuera a romperse. Preparé café, dejé la taza en la encimera, me senté, me levanté, volví a sentarme, y durante horas escuché el silencio de la casa sabiendo que él estaba detrás de esa puerta pensando cosas que yo no podía controlar. No sabía si debía llamarlo, si debía esperar, si debía darme por vencida antes de que empezáramos siquiera a hablar. Estaba atrapada en una espera que me hacía sentir cada minuto como una condena. Cuando por fin escuché el pomo girar, me puse de pie sin saber cómo colocar los brazos, la mirada, la cara. Él salió sin mirarme directamente. Caminó hacia la cocina con el mismo gesto de la noche anterior, un gesto firme, decidido, pero lleno de una distancia que no había existido nunca entre nosotros. Se sirvió café sin pronunciar una palabra y se apoyó en la encimera. Yo esperé un poco, por si quería empezar él, pero no abrió la boca. Entonces dije: ¿quieres hablar ahora?, con un tono suave, intentando no sonar desesperada. Él dio un sorbo al café,
dejó la taza en la encimera y finalmente se giró hacia mí. No voy a repetir lo que ya dijimos. Hoy vamos a hacer otra cosa. Lo dijo con una calma inquietante. Yo asentí sin saber a qué se refería. Vale. Dime qué necesitas. Entonces me miró fijamente, y esa intensidad me obligó a quedarme quieta. Hoy voy a recuperar el control de mi vida. No voy a esperar a ver si tú decides volver a ser la persona que yo conocía. Y no voy a quedarme aquí sentado viendo cómo tú manejas el ritmo de esta crisis. Yo no entendía del todo, pero lo dejé continuar. No pretendo vengarme de ti de manera cruel. No voy a destruirte. Pero voy a mover piezas que te van a sacudir, igual que tú sacudiste mi mundo sin avisar. Me puse nerviosa, porque su tono no era impulsivo ni violento, sino demasiado calculado. Sergio, no quiero que tomes decisiones en caliente, dije, intentando acercarme. Él levantó ligeramente la mano para que no diera un paso. No me subestimes. Esto no es en caliente. Esto lo pensé anoche, durante horas, mientras tú llorabas en el salón creyendo que yo no escuchaba. Y lo tengo claro. Se apartó de la encimera, caminó hacia el salón y señaló el sofá. Siéntate. Lo hice sin rechistar. Él se mantuvo de pie, frente a mí, con los brazos cruzados. A partir de hoy, voy a empezar a exponer la verdad de lo que ha pasado, pero no públicamente. No voy a humillarte delante de todos. Voy a hacer algo más preciso. Mi estómago se cerró. ¿Qué significa eso?, pregunté con cautela. Que la gente que importa en nuestra vida va a saber lo que ha pasado. No voy a permitir que yo sea el único que carga con la vergüenza. No voy a fingir que estamos bien para que tú no tengas que soportar las consecuencias de tus actos. Yo abrí los ojos de par en par. Vas a contárselo a mis padres, dije con un tono tan frágil que me dio rabia escucharlo salir de mi boca. Claro que sí, respondió sin titubear. Y también a mi hermana. Y a Raquel y Marcos. Esos dos eran nuestros amigos más cercanos, casi familia. Sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Sergio, por favor. Hablarlo entre nosotros es una cosa, pero contarlo a todos. No quiero protegerte más, me interrumpió con una firmeza que no había visto en él. Ellos merecen saber por qué cuando nos vean dentro de unas semanas no habrá complicidad. No habrá naturalidad. No habrá nada parecido a lo que solía haber. No voy a tener que inventar excusas para justificar tu cara de culpa o mi distancia. Respiré hondo, intentando no derrumbarme. Estás dolido y lo entiendo, pero esto solo va a empeorar las cosas. Va a hacer que la situación sea más difícil de manejar. Sergio negó con la cabeza con un gesto lento. No estoy intentando que todo sea fácil. Estoy intentando que sea real. Y la realidad es que destruiste la base de nuestra vida sin que nadie lo supiera. Yo no voy a mantener ese secreto para que no te duela. ¿También vas a contarlo en tu trabajo?, pregunté, temblando. No. No quiero mezclar mi vida profesional en esto. Y no quiero que te sientas perseguida por gente que no tiene nada que ver. Pero sí voy a contárselo a quienes están en nuestro círculo cercano. A quienes te van a mirar a los ojos y ver lo que hiciste. Porque necesito que entiendas que tus actos no se quedan encerrados en estas paredes. Me tapé la cara un momento porque sentí que me fallaban las fuerzas. ¿Esto es venganza?, pregunté con la voz quebrada. Sergio se tomó un segundo antes de responder. No. Esto es responsabilidad. Se sentó frente a mí por primera vez desde que había vuelto de la calle, y su proximidad me hizo sentir aún más expuesta. A partir de hoy, Laura, no voy a ser el marido comprensivo que intenta suavizarlo todo. No voy a permitir que tú me pidas calma cuando tú fuiste quien rompió el equilibrio. A partir de hoy, cada paso que demos será consecuencia directa de lo que tú iniciaste.
Yo asentí lentamente, aunque me ardía el pecho. Lo aceptaré, dije, porque sabía que no me quedaba otra. Lo aceptaré si eso te ayuda a procesarlo. Sergio apoyó los antebrazos en las rodillas y me sostuvo la mirada. No quiero procesarlo sola. Quiero que tú sientas lo que significa perder cosas. Quiero que vivas con el peso de que tu decisión no termina donde tú quieres. Y quiero ver si eres capaz de sostenerlo. Puedo, murmuré, aún sin saber si realmente podía. Bien. Porque habrá más. Esa frase me tensó entera. Más que. Además de contarlo, voy a cambiar la dinámica de esta casa. No quiero convivir contigo como si nada pasara. No quiero que sigamos durmiendo en la misma cama. No quiero que estés en mi espacio personal sin permiso. No quiero tus manos en mi ropa cuando pongas lavadoras. No quiero que cocines para mí. No quiero que finjas normalidad. Quiero que notes cada día la distancia que has creado. Me mordí el labio y asentí otra vez. Está bien. No. No lo estás entendiendo, dijo él. No quiero que lo aceptes dócilmente. Quiero que entiendas que esto no es negociable. Que yo ya no soy la persona que te espera con paciencia mientras tú decides si quieres estar o no en esta relación. Me quedé callada, observándolo, intentando procesar su nueva firmeza. Lo entiendo, dije. Él siguió, y a partir de hoy, voy a hacer algo más. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más frío. Voy a pedir espacio fuera de casa. Espacio real. Voy a pasar más tiempo con mis amigos, voy a salir cuando quiera, y no voy a darte explicaciones. No voy a avisarte de dónde estoy. No voy a estar disponible para ti emocionalmente cuando tú lo necesites. Sentí un nudo enorme en la garganta. ¿Quieres hacerme sentir insegura?, dije sin esconder la angustia. No, respondió él con una claridad cortante. Quiero que experimentes lo que significa no ser la prioridad. Porque tú me sacaste del centro de tu vida sin decir nada, y yo cargué con la ilusión de que seguíamos bien. No pude evitarlo, las lágrimas me empezaron a caer. Sergio, no sé si puedo con todo esto a la vez. Él inclinó ligeramente la cabeza. Eso precisamente es lo que quiero comprobar. Se levantó y se puso la chaqueta. Tengo que salir ahora. Voy a hablar con mi hermana. Después con Marcos. Luego veré si paso por casa de mis padres. No sé a qué hora vuelvo. Yo di un paso hacia él casi sin pensar. Por favor, no lo hagas hoy. Dame un día. Déjame prepararme. Él me miró con una frialdad que nunca le había visto. Yo no tuve preparación para verte caminando con otro. Ni para enterarme de que dormiste con él 4 veces. Así que no voy a darte un margen que tú no me diste a mí. ¿Y si pierdo la relación con ellos?, pregunté desesperada. Él respiró hondo y dijo algo que me atravesó: si la pierdes, será consecuencia de tus actos, no de los míos. Me acaricié los brazos, temblando. ¿Y tú, qué quieres que pase con nosotros? Sergio tardó varios segundos en responder. Todavía no lo sé. Pero sí sé que necesito ver cómo reaccionas cuando no eres la víctima ni la protagonista de tus emociones. Necesito ver si eres capaz de sostener una relación en ruinas sin huir hacia otra distracción. Yo asentí, sintiéndome cada minuto más quebrada. Haré lo que haga falta. Sergio cogió las llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, dijo: no quiero mensajes. No quiero llamadas. Cuando vuelva, hablaremos. Y se fue, dejándome ahí, con la certeza de que su forma de vengarse no era destruirme desde fuera, sino obligarme a enfrentar cada consecuencia sin tener dónde esconderme. Y eso, aunque no lo dijera, era mucho más devastador que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado.
Cuando Sergio volvió aquella noche, eran casi las 12 y yo llevaba horas sentada en el sofá sin moverme, con la sensación de que el tiempo se había detenido en un punto incómodo y áspero del que no podía salir. No había encendido la televisión ni la radio ni ninguna luz excepto la del salón, porque todo me parecía demasiado ruidoso, demasiado invasivo. La puerta se abrió con un clic suave y él entró sin hacer ruido, como si la casa estuviera dormida y no quisiera despertarla. Yo levanté la vista despacio, esperando algún gesto, alguna pista, pero su cara no decía nada que yo pudiera descifrar. Cerró la puerta, dejó las llaves en la consola, se quitó la chaqueta y la colgó con calma. Esa calma era peor que un grito. Se acercó hasta la mitad del salón y se quedó de pie, mirándome desde una distancia que se sentía más grande que unos pocos metros. He hablado con todos, dijo, sin rodeos. Yo asentí, aunque la garganta me ardía. ¿Qué han dicho?, pregunté con miedo, aunque sabía que la respuesta no iba a ser suave. Sergio respiró hondo. Exactamente lo que imaginabas. Mi hermana está decepcionada. Tus padres están en shock. Marcos quiere pegarle una paliza a Rubén. ¿Y Raquel? Raquel no sabe si podrá mirarte a la cara durante un tiempo. Se pasó la mano por la frente, cansado. Pero todos, absolutamente todos, agradecieron que no me callara. Sentí un dolor seco en el pecho, un dolor que no era nuevo pero que se intensificó al oírlo confirmar lo que temía. Lo sé, dije apenas audible. Sé que no quieren entenderme. Sergio me miró con dureza. No necesitan entenderte. No les debes comprensión, les debes honestidad. La que no tuviste contigo misma ni conmigo. Me quedé callada porque no había defensa posible. Él se acercó un poco más y señaló la silla frente a mí. Siéntate bien. Vamos a hablar. Yo ya estaba sentada, pero me enderecé, sintiendo la tensión en la espalda. Sergio se sentó también, pero no cerca. Mantuvo una distancia precisa, una que claramente había calculado. Hoy voy a hacerte preguntas que necesito que respondas sin miedo a quedar mal y sin intentar protegerte. Asentí. Si yo no hubiera visto nada, ¿habrías seguido con él? La pregunta me atravesó por completo. Me llevó unos segundos poder siquiera formar palabra. No lo sé, dije con sinceridad que me dolió. Quería parar. Estaba intentando convencerme de hacerlo. Pero no sé si habría tenido la fuerza suficiente sin un límite externo. Él alzó las cejas con ironía contenida. O sea, que sí. Que habría seguido. Negué rápido. No es tan simple. Estaba atrapada en un estado mental que no sabía cortar. No era él. Era yo. Era mi vacío. Mi desconexión. Mi miedo a enfrentarme a ti con mis emociones. Sergio me observó de arriba a abajo. ¿Miedo a mí? Ese argumento no te lo compro. No era miedo a ti como persona, aclaré. Era miedo a decepcionarte, miedo a decirte que estaba mal sin que hubiera un motivo concreto. Miedo a que pensaras que yo era una carga. Sergio soltó una risa amarga. Pues mira qué bien, para evitar ser carga decidiste hundirnos a los dos. Me dolió, pero no respondí. Sabía que, desde su mirada, era exactamente eso. Él continuó, segunda pregunta, ¿en algún momento pensaste en dejarme? Lo miré directamente a los ojos. Nunca. Y era verdad. Sergio entrecerró los ojos, evaluando mis palabras. Y aún así lo pusiste en riesgo. Sí, admití. Lo puse en riesgo sin darme cuenta de hasta dónde podía llegar ese riesgo. No lo medí porque estaba fuera de mí, no porque quisiera rompernos. Sergio apoyó los codos en las rodillas. Pues mira qué ironía, ahora eres más consciente que nunca.
Lo dejé hablar porque sabía que aún quedaba mucho dentro de él. Y entonces hizo la pregunta que más miedo me daba. ¿Qué sentías exactamente cuando estabas con él? No quiero que me digas que nada. Nadie arriesga un matrimonio por nada, punto. Tragué saliva. No sentía amor. No sentía proyecto. Sentía alivio. Sentía que podía bajar la guardia sin ponerme a analizar cada emoción. Sentía que no tenía que esforzarme. Sentía que no era responsable de nada. Era un lugar donde no tenía que ser fuerte ni racional. Sergio asintió con un movimiento lento. O sea que conmigo sí sentías responsabilidad. Sí, dije. Mucha. A veces tanta que me paralizaba. Pues qué bien que al final decidieras romper la única responsabilidad real que tenías. Me cubrí la cara un momento, no para esconderme, sino para respirar sin derrumbarme. Cuando volví a mirarlo, Sergio me estaba observando con una atención distinta, una mezcla de cansancio profundo y cierta curiosidad amarga. Ahora dime tú algo, continuó él. ¿Qué quieres que pase con nosotros desde hoy? Sin discursos bonitos. Sin la palabra reconstrucción. Sin él, queremos intentarlo. Dime lo que tú quieres. Respiré hondo. Quiero seguir contigo. Quiero asumir todo lo que venga. Quiero hacer el trabajo que no hice antes. Quiero enfrentarme a mis emociones sin huir. Él no reaccionó de inmediato. ¿Estás segura de que no es miedo a estar sola, miedo a perder estabilidad, a perder la vida que conoces? Estoy segura, respondí. Lo fácil sería huir. Lo difícil es quedarme y enfrentar la versión de ti que está herida. Y quiero hacerlo. Sergio inclinó un poco la cabeza, evaluando mis palabras como si buscara grietas. Pues aquí va mi respuesta, dijo finalmente. Se apoyó bien en el respaldo de la silla, cruzó los brazos y habló con una claridad que me dejó helada. Lo que quiero ahora es ser brutalmente honesto. Y la verdad es que no sé si te quiero de la misma forma. No sé si puedo mirarte y sentir orgullo. No sé si puedo dormir contigo sin pensar en él. No sé si puedo construir desde un sitio que no sé si tengo. Pero tampoco sé si quiero dejarte todavía. Ese todavía me atravesó, pero también era lo más honesto que podía decirme. No quiero tomar una decisión final mientras todo está tan húmedo, tan reciente. Necesito ver tu comportamiento, tu constancia, tu capacidad de aguantar esta tensión sin rendirte ni exigirme respuestas inmediatas. Yo respiré con dificultad. Voy a estar aquí. No voy a esconderme ni a huir. Sergio alzó la mano, frenándome. Un paso más. Me quedé muy quieta. A partir de mañana vamos a hacer terapia de pareja. No para salvar el matrimonio. Para entender si vale la pena salvarlo. Y si en algún momento veo que te victimizarás, que buscas que yo te consuele, que manipulas tu discurso para suavizar tu culpa, lo dejo ahí mismo. No pienso cargar con un proceso donde yo sea el único que pone límites. Acepto, respondí sin dudar. Lo que tú decidas. Él no sonrió. No mostró alivio. Solo asintió. Y otra cosa, añadió. Quiero que cortes con él hoy. Definitivamente. Quiero ver el mensaje aquí, delante de mí. Y quiero que no haya una sola frase ambigua. Quiero que quede claro que no hay vuelta atrás. Sentí un pinchazo interno, no por él, sino por la humillación que implicaba. Pero asentí. Lo haré. Saqué el móvil con manos temblorosas. Sergio se quedó mirando, sin apartar la vista ni un segundo. Yo escribí despacio, no vuelvas a escribirme. No quiero volver a verte. Fue un error grave y no repetiré nada. Respeta esto. Lo envié y se lo enseñé. Sergio asintió.
Bien. Guardó silencio unos segundos largos y luego añadió algo que no esperaba. Y ahora, la última conversación del día. Se pasó una mano por la cara, agotado. No voy a perdonarte hoy. No voy a decirte que te quiero. No voy a acostarme contigo. Pero tampoco voy a echarte de casa. Vamos a convivir en esta situación hasta que tenga claro si esta relación tiene algún sentido. Yo tragué saliva con dificultad. Lo entiendo. Y tú, continuó él, vas a sentir todas las fases que te toquen, la culpa, la angustia, el miedo, la incertidumbre. Yo no voy a suavizarlas. No voy a tranquilizarte cada vez que te entren dudas. No voy a ser quien te sostenga mientras tú asimilas lo que hiciste. Esta vez te toca a ti sostener todo. Y si lo haces, y si veo que no huyes, y si veo que no buscas refugio en nadie más, entonces hablaremos de qué somos. Soy capaz, respondí, aunque no estaba segura de nada. Sergio asintió muy despacio. Pues toca demostrarlo. Se levantó, recogió su chaqueta y dijo antes de irse a la habitación de invitados: si mañana te despiertas y decides que esto es demasiado, no te voy a detener. Pero si te quedas, será para enfrentar todo lo que venga sin una sola queja. Yo me quedé allí, sola, sintiendo que mi vida estaba entre líneas, sin garantías, sin promesas, sin seguridades. Y aún así, por primera vez desde que todo estalló, entendí de verdad lo que significaba aceptar las consecuencias y empezar a caminar desde cero, sin pedir alivio, sin pretender que me entiendan, sin esconderme detrás de excusas. Solo enfrentando lo que fui, y lo que quería intentar ser ahora, aunque no tuviera ninguna certeza de que él seguiría a mi lado cuando todo terminara.